Buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de la fisiología de la adenohipófisis y de las hormonas adenohipofisarias. Bueno, como ya habíamos visto en la clase anterior, hay tres niveles de regulación. Un nivel que sería hipotalámico, donde hay factores y hormonas liberadoras u hormonas inhibidoras que van a actuar sobre la adenohipófisis, que sería el otro nivel adenohipofisario, donde se sintetizan hormonas tróficas, que son hormonas tróficas de los órganos blancos. Las hormonas adenohipofisarias, todas son hormonas tróficas. Y el tercer nivel, que sería el nivel periférico, donde están las células endocrinas o exocrinas en algún caso, periféricas, que van a liberar hormonas periféricas. Y bueno, van a ejercer múltiples cambios fisiológicos. A su vez, esas hormonas van a controlar la secreción de las hormonas adenohipofisarias y de las hormonas liberadoras de hormonas adenohipofisarias por retroalimentación negativa. Como ya habíamos visto, cómo es la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior, en la clase anterior, como repaso entonces, el hipotálamo, ¿no?, va a tener pequeñas neuronas parvicelulares que van a secretar las hormonas liberadoras o inhibidoras sobre la eminencia media, donde hay una red capilar primaria. De allí, estas hormonas van a ser transportadas hacia la adenohipófisis, donde van a actuar sobre las células adenohipofisarias, y estas van a verter su contenido a la sangre, el cual va a ir a la circulación periférica, a la circulación sistémica. Bueno, y en esta diapositiva lo que se muestra son los distintos, las 6 hormonas adenohipofisarias, que son la prolactina, la hormona estimulante del tiroides o TSH, la hormona ACTH o adrenocorticotropa, la hormona de crecimiento, abreviada como GH, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Estas 6 hormonas van a estar están formando parte de 6 distintos ejes endocrinos. Acá tenemos de nuevo los 3 niveles: nivel hipotalámico, hormonas adenohipofisarias y células blanco endocrinas o no endocrinas. ¿Por qué decimos esto de no endocrinas? Porque uno de estos 6 ejes no es endocrino, sino que es exócrino, que es el cual forma parte la prolactina. Porque la prolactina actúa sobre la glándula mamaria para la producción de leche, y la glándula mamaria es una glándula exócrina. Cada una de estas hormonas va a estar regulada por un liberador independiente, pero como vemos, también hay cierto entrecruzamiento. Por ejemplo, la hormona liberadora de tirotrofina actúa sobre la TSH para estimular la síntesis de TSH, pero también estimula la síntesis de prolactina y de hormona de crecimiento. Y a su vez hay algunos inhibidores, como la dopamina y la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que también inhiben a varios niveles. No inhiben solo la producción de una hormona, sino que de varias. Bueno, después cada una de estas hormonas va a actuar sobre sus glándulas blanco-periféricas, como la tiroides, la corteza adrenal. En el caso de la hormona de crecimiento son muchos blancos periféricos en muchos tejidos, pero actúa a través del hígado para la producción de las IGFs, y la FSH y LH, que son gonadotropinas o gonadotrofinas, van a actuar sobre las gónadas, y dependiendo de si es hombre o mujer, qué tipo de hormonas se van a secretar. ¿Cuáles son las características generales de los ejes endocrinos? Todos estos ejes tienen una actividad
que se mantiene dentro de niveles determinados considerados como normales. Quiere decir que los niveles de hormonas van a tener ciertos rangos en los cuales oscilan y que va a ser específico para cada una de esas hormonas. Por otro lado, también están controlados estos niveles por la retroalimentación negativa en todos los casos, pero en algunos casos también hay retroalimentación positiva. No en todos los momentos, sino en momentos específicos o situaciones fisiológicas específicas. Otra característica es que funcionan de forma semiautónoma con respecto a los cambios fisiológicos que inducen. Es decir, que los que ejercen retroalimentación negativa para controlar los niveles de hormonas no quiere decir que todos los cambios que van a producir vayan a ejercer retroalimentación negativa sobre la hipófisis o el hipotálamo. Todos ellos también se caracterizan por tener una secreción pulsátil de hormonas. No es constante, sino que se libera en pulsos, y esos pulsos son producidos por trenes de descargas de las neuronas que en el hipotálamo producen los factores liberadores. Después también hay variaciones circadianas, es decir, que a lo largo del día varían. No es lo mismo medir las concentraciones sanguíneas en la mañana o en la noche. Hay valores normales para cada uno de los horarios, y bueno, dependiendo de cada hormona, va a ser distinto si se libera o de día o de noche. Y también puede depender del momento del año. Bueno, alteraciones patológicas pueden ocurrir a cualquiera de esos tres niveles, y bueno, que van a dar lugar a patologías que van a ver posteriormente en otras clases, en otro curso. Respecto a la retroalimentación negativa, saber que se define como de asa larga cuando es la hormona periférica la que ejerce retroalimentación negativa, ya sea tanto sobre la adenohipófisis como sobre el hipotálamo. Se define como asa corta cuando es la hormona adenohipofisaria la que ejerce retroalimentación negativa en el hipotálamo, y de asa ultracorta es cuando el propio factor liberador inhibe su propia liberación. Bueno, como decíamos, la actividad de la adenohipófisis influye en la función de un gran número de sistemas y aparatos del organismo, porque cada una de estas hormonas actúa en diversos órganos: la prolactina en la mama, en la producción de la leche, la TSH en la producción de hormonas tiroideas en la tiroides, la ACTH en la corteza suprarrenal, donde estimula la secreción de cortisol, la FSH y la LH sobre las gónadas, y la hormona del crecimiento sobre múltiples tejidos porque estimula el crecimiento somático. Respecto a la distribución celular en la adenohipófisis, no es igual, las células no están distribuidas al azar, sino que van a interactuar de forma parácrina, formando grupos, entre grupos, y también esos grupos van a interactuar de manera autóctona. Por ejemplo, las corticotropas están en el centro, sobre todo asociadas con las somatotropas, y las gonadotropas están asociadas con las lactotropas. Y estos complejos funcionales eh, tienen una ventaja de que esas células están agrupadas porque sus acciones o sus funciones estarían relacionadas, y eso facilitaría la coordinación de su acción. Otra cosa a destacar acá es que las proporciones de cada uno de estos tipos celulares es distinta en la adenohipófisis, y los que más predominan son los somatotrofos. Entonces, ¿cuáles son las hormonas adenohipofisarias?
¿tá? Se dividen en tres grupos. Un grupo serían las mamosomatotrópicas, en los cuales incluimos la hormona de crecimiento y la prolactina. Otro grupo serían los péptidos derivados de la proopiomelanocortina, que es un precursor, en el cual está la ACTH. Y el otro grupo serían las glicoproteínas, en donde está la TSH, la FSH y la LH. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre todo de la hormona de crecimiento. De las otras hormonas vamos a hablar más brevemente, porque van a verlas en más detalle en clases posteriores. Entonces ahora nos vamos a extender bastante con la hormona de crecimiento porque no la van a ver posteriormente en el curso. La hormona de crecimiento también se le llama somatotrofina o somatotropina. Es una proteína de 191 aminoácidos sintetizada por los somatotrofos. Y tiene la característica que se encuentra en múltiples formas en el suero. La de 151 aminoácidos en realidad es la que predomina, constituye un 75%. Tiene una vida media bastante prolongada, de 20 minutos, y eso se debe a su unión a proteínas plasmáticas, y la principal es la proteína transportadora de hormona de crecimiento, o GHBP. BP es de binding protein, que es proteína de unión a hormona de crecimiento. Esto también, el que se una a proteínas plasmáticas, es lo que hace que su vida media sea más prolongada, ya que evita o retiene un poco, limita la filtración renal. Entonces, se elimina por vía hepática y renal, pero al estar unida tiene una vida media mayor. La falla de la generación de este receptor, o proteína de unión a la hormona de crecimiento, produce enanismo, enanismo pituitario. Y por el contrario, el exceso de la producción de la hormona de crecimiento produce un crecimiento mayor al normal. Estos serían dos gemelos idénticos, uno de los cuales tuvo un adenoma secretor de hormona de crecimiento, y lo que produjo una mayor estatura, además de un mayor tamaño de las manos y de los pies, etc., del hermano gemelo. ¿Cómo es producida la hormona de crecimiento? Habíamos dicho que habían tres formas moleculares. La de 191 aminoácidos, que sería de 22 kilodalton, que es la predominante, pero también hay otras de distintos pesos moleculares. Se producen de un precursor, se produce un precursor proteico, una preprohormona que después es clivada y produce la prohormona, y después nuevamente clivada para producir los distintos tipos los distintos tipos de hormona de crecimiento que van a ser almacenados en gránulos secretores. Otra cosa que a destacar es que hay distintas hormonas que van a tener homología de secuencia, y por lo tanto su actividad se superpone en parte. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, bueno, además de estas otras, nos interesa acá destacar la prolactina, que tiene un cierto grado de homología de secuencia, y por lo cual la hormona de crecimiento y la prolactina tienen afinidad similar por el receptor de prolactina. Pero a la inversa, la prolactina no tiene afinidad por el receptor de la hormona de crecimiento, por lo cual no tiene efectos sobre el crecimiento.
Bueno, respecto de la liberación, bueno, en primer lugar que las concentraciones séricas son entre 0 y 3 nanogramos por mililitro, son bajas, ¿no? Pero su secreción varía a lo largo del día y es pulsátil, como habíamos dicho, todas las hormonas adenohipofisarias tienen una secreción pulsátil. Los pulsos, en el caso de la hormona de crecimiento, tienen una duración de 1 a 2 horas, ¿no? O sea, no estamos hablando de pulsos rápidos de frecuencia, sino que son pulsos lentos. Y a su vez esos pulsos, no acabemos los pulsos, son más acentuados durante el sueño, pero sobre todo, son más acentuados durante la noche, pero sobre todo durante el sueño, una parte específica del sueño, que sería el sueño de ondas lentas. Se caracteriza la hormona de crecimiento por ser liberada durante situaciones de estrés. ¿Tá? Al ser una hormona hiperglucemiante, bueno, eso se relaciona con que en el estrés se necesitan cantidades de glucosa en sangre para afrontar justamente situaciones de estrés. Bueno, las células diana, de la hormona de crecimiento, las células blancas están distribuidas, como dijimos, en todo el organismo. Pero gran parte de los efectos están mediados por péptidos, que se llaman IGF-1 o factores tipo insulínicos, o también llamados somatomedinas, porque median la acción de la somatostatina, de la somatotropina, perdón, que es la hormona de crecimiento. Y bueno, regulan el desarrollo, el crecimiento somático postnatal, pero también regula el metabolismo tanto de glúcidos, de lípidos como de proteínas. Acá se muestra los distintos péptidos, el IGF, también hay un IGF-2, está el IGF-1 y el IGF-2, y la insulina, que vamos a ver que tiene una gran relación con los IGFs. Bueno, y esto es cómo es que se regula la secreción en el eje hipotálamo-hipofisario. Habíamos dicho que las neuronas que producen los factores liberadores de hormona de crecimiento se encuentran en el núcleo arcuato del hipotálamo. Y las neuronas que producen somatostatina, que es un inhibidor de la secreción de hormona de crecimiento, están en el núcleo periventricular del hipotálamo. Ambos liberan sus secreciones a la eminencia media, esto va a la adenohipófisis, donde la hormona liberadora de hormona de crecimiento va a actuar sobre su receptor, acoplado a proteínas G, y estimula la síntesis de AMP cíclico, mientras que la somatostatina, actuando a través de su receptor, inhibe la adenilato ciclasa, disminuyendo la síntesis de AMP cíclico. Esta vía desencadena la entrada de calcio intracelular, que provoca la exotitosis de la hormona de crecimiento en la adenohipófisis. Bueno, en algunos libros los llama a este eje hipotálamo, hipófiso, hígado, porque los hepatocitos serían el lugar donde se producen las somatomedinas o IGF-1. En este esquema, aquí se representa el nivel hipotalámico, acá arriba el nivel hipotalámico, GHRH y somatostatina. La GHRH estimula, la somatostatina inhibe la síntesis de la hormona de crecimiento. Luego la hormona de crecimiento va a actuar a nivel del hígado, en los hepatocitos, para producir IGF-1. Y las IGFs
serían el principal estímulo de retroalimentación negativa de este eje. La IGF-1 inhibe la producción de hormona de crecimiento en la adenohipófisis, y también la IGF-1 estimula la somatostatina, que inhibe también a la liberación de hormona de crecimiento. Bueno, y las IGF-1 van a actuar en diversos tejidos, diversos órganos, distintos tipos celulares para producir su efecto. Esta secreción de GHRH va a estar regulada por distintos factores, como por ejemplo el estrés, como habíamos dicho, pero también puede ser el ejercicio, el ayuno, la hipoglicemia aguda o la edad. Y también hay otros factores como la hormona grelina producida por el estómago, que también regula y participa sobre todo en la adquisición, en coordinar la adquisición de los nutrientes con el crecimiento. Este es el mismo esquema, solo que aquí agregamos que la hormona de crecimiento puede actuar, además de los hepatocitos, puede actuar en el tejido adiposo y en el músculo. En el tejido adiposo va a producir un aumento de la lipólisis, y una disminución de la captación de glucosa. Y en el músculo va a producir un aumento de la síntesis proteica, y también una disminución de la captación de glucosa. Acá un paréntesis sobre la somatostatina, que la somatostatina habíamos dicho que era el principal inhibidor de la secreción de hormona de crecimiento. Brevemente vamos a mencionar que es un neuropéptido de 14 aminoácidos producido en el núcleo periventricular, también sintetizado en otras regiones del sistema nervioso central y en otras partes del organismo, como ya vimos en la clase de secreción gástrica, por las células D en el sistema gastrointestinal. También se sintetiza somatostatina, y también en los islotes pancreáticos. Y actúa sobre receptores acoplados a proteínas G inhibitorias que disminuyen la concentración de calcio intracelular. Esto simplemente porque les podría parecer interesante que algunas aplicaciones clínicas que tiene la somatostatina, saber la fisiología de la somatostatina. Hay técnicas de imagenología molecular que permiten marcar la somatostatina y ver su distribución en el organismo. Entonces, aquí lo que está marcado es específicamente la somatostatina. Se marca, como ven acá, la hipófisis, este vendría a ser el encéfalo, y se puede definir ahí la hipófisis. También hay captación en varias regiones, en varias glándulas, en el hígado y en el vaso. Después también es en la vía urinaria, pero eso es por eliminación del fármaco que se está utilizando para marcar estas somatostatinas. Y esto, bueno, esto lo que permite esta técnica es que también se puedan detectar alteraciones de la síntesis de la somatostatina, como por ejemplo tumores secretantes, metástasis, o tanto secreciones anormales de somatostatina en distintas regiones y localizarlas. Volviendo a la regulación de la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Este es el esquema parecido al que habíamos visto antes, el hipotálamo, núcleo arcuato, núcleo periventricular, se secreta hormona de crecimiento, acá muestra las IGF-1 produciendo la retroalimentación negativa y a través de la somatostatina. Y que la propia hormona de crecimiento también puede ejercer retroalimentación negativa a nivel de la propia adenohipófisis.
Bueno, y acá lo que mostramos en este esquema es la acción directa e indirecta de esto para recalcar cuáles son las acciones directas y cuáles son las acciones indirectas de la hormona de crecimiento. Nos referimos a la acción directa cuando actúa directamente, sobre todo en el metabolismo. Actúa directamente el tejido adiposo, el hígado y el músculo. Aunque también la hormona de crecimiento puede actuar de manera directa en otros tejidos. Pero bueno, actúa de manera directa para producir cambios en el metabolismo, en el tejido adiposo, disminución de la captación de glucosa y aumento de la lipólisis por una lipasa sensible a hormonas. En el hígado, la producción de la síntesis proteica, aumento de la síntesis de ARN, gluconeogénesis también produce, eh, es decir, aumento de la glucosa, de la síntesis de glucosa, aumento de las IGFs. Y en el músculo también disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica. Y a través de las IGFs, sobre todo el crecimiento, sobre un montón de distintos tejidos como riñón, páncreas, intestino, etcétera, todos los tejidos del organismo donde aumenta la síntesis proteica, la síntesis de ARN, de ADN, el tamaño de las células y el número de las células, con el aumento del tamaño del órgano y de la función del órgano. Y bueno, y en otros tejidos, acá menciona por separado los condrocitos porque clásica la función del crecimiento lineal de los huesos largos, ya que en los condrocitos produce también, además de todo lo que mencionamos, aumento de la síntesis de colágeno, aumento del tamaño de la célula, el número de las células, del condroitín sulfato, los componentes del tejido óseo. Entonces, bueno, como ven acá, esta hormona entonces es una hormona hiperglucemiante porque disminuye la captación de glucosa, disminuye la captación de glucosa en las células y a su vez aumenta la síntesis de glucosa, con lo cual la concentración de glucosa plasmática va a aumentar, produciendo hiperglucemia. Y a su vez es anabolizante de proteínas, que quiere decir que aumenta la síntesis proteica. Es lipolítica, porque aumenta la lipólisis. A su vez eso hace que el metabolismo se derive a la producción de cuerpos cetónicos en ciertas circunstancias y que sea diabetógena en ciertas circunstancias en las cuales hay resistencia a la insulina, etc. Bueno, ahora vamos a mencionar un poco sobre las IGFs, ¿no? Las IGF son el principal mediador de la hormona de crecimiento y tenemos la IGF-1 y la IGF-2. Sus niveles plasmáticos son relativamente estables en comparación con la hormona de crecimiento, que son pulsátiles. Esa estabilidad se explica sobre todo porque tienen mayor unión a proteínas de unión, ¿no? Y son sintetizadas también por la vía secretoria como cualquier proteína, pero son retenidas en el medio extracelular por proteínas de unión, y lo que favorece su acción parácrina. Acá lo que mostramos son distintos receptores para insulina, receptores de IGF-1 y receptores de IGF-2. Y como ven, tienen cierto parecido, pero sobre todo el de insulina y el de IGF-1. Los dominios extracelulares son parecidos, también los dominios intracelulares. Y esto es lo que explica que la insulina puede unirse al receptor de IGF-1, aunque lo hace con menor afinidad. Y a su vez, la IGF-1 también puede unirse al receptor de insulina. Y las IGF-1 pueden ejercer acciones tipo insulínicas debido a ese motivo, como por ejemplo la hipoglicemia por la captación de glucosa en el músculo. También las IGF-1 promueven la captación de aminoácidos en el músculo a concentraciones menores que las requeridas para inducir la captación de glucosa.
Esto lo que habla es de la distinta afinidad, o, es decir, a menores concentraciones va a producir un efecto y a mayores concentraciones puede producir otro efecto. Bueno, con respecto a las IGF-2, ¿ah? Es menos dependiente de la hormona de crecimiento circulante que la IGF-1, se une preferentemente a los receptores de IGF-2, al igual que las IGF-1 y la insulina, promueve el crecimiento tisular y puede causar hipoglicemia aguda. Y las concentraciones plasmáticas son mayores durante la vida fetal, es la IGF-2. Acá vamos en este gráfico, lo que estamos viendo es justamente las concentraciones plasmáticas en este caso de la hormona de crecimiento, a lo largo de la vida. Acá tiene el nacimiento, la niñez, la pubertad, la vida adulta y el anciano. Y ven cómo aumenta durante la niñez, hace un pico en la pubertad, después disminuye, se mantiene estable durante la vida adulta y disminuye en la vejez. En este otro gráfico lo que muestra es la IGF-1 en suero. Y ven que la IGF-1 más o menos se correlaciona bastante con la curva que vimos en la hormona de crecimiento, ¿no? Sobre todo en el pico de la pubertad. Pero si vemos cómo se correlaciona esto con la tasa de crecimiento, vemos que en realidad solo se correlaciona en la pubertad. Entonces, todo lo que viene después, la hormona de crecimiento estaría haciendo principalmente otras funciones, las funciones metabólicas, más que el crecimiento. Y también no se correlaciona con el crecimiento al principio, en los primeros años de vida, donde en realidad se piensa que son otras hormonas las que estarían participando en el crecimiento en el primer año de vida y no es la hormona de crecimiento. Porque las IGF-2 actúan antes del nacimiento, en la vida fetal. Y la IGF-1 están en muy baja concentración en el primer año de vida. Esta curva es de la mujer, pero en el hombre es muy similar, solo que está movida un poquito hacia la derecha, donde el pico de crecimiento ocurre 3 o 4 años después que la mujer. Bueno, volviendo a los efectos biológicos de la hormona de crecimiento, a los efectos metabólicos, se dividen, tienen una función dual. Dependiendo de si hay sustratos o no. Si hay disponibilidad de sustratos, se promueven acciones anabólicas, es decir, el ingreso de aminoácidos a las células musculares, la síntesis proteica, la síntesis de ADN y ARN y la captación de glucosa. Pero si no hay disponibilidad de sustratos o estamos durante el ayuno, promueve acciones catabólicas, es decir, disminución de la entrada de glucosa a las células, aumento de la lipólisis, aumento de la oxidación de ácidos grasos y formación de cuerpos cetónicos, disminución de la glucólisis y aumento de la producción de glucosa. Con esto lo que se logra es movilizar ácidos grasos y mantener la concentración de glucosa plasmática en niveles adecuados durante el ayuno. Este esquema también recalca eso, que dependiendo del consumo, en este caso va a describir si la ingesta es rica en proteínas, si la ingesta es rica en hidratos de carbono o si hay ayuno. Si la ingesta es rica en proteínas, se secreta hormona de crecimiento, se secreta también somatomedina y se secreta insulina. Y en esta situación se promueve el crecimiento y la síntesis de proteínas. Si la ingesta es rica en hidratos de carbono, disminuye la concentración de hormona de crecimiento y aumenta la de insulina. Pero las somatomedinas no hay cambios significativos, por lo cual en el crecimiento no hay cambios significativos y lo que se promueve es el depósito de calorías.
Y por último, en el ayuno, ¿tá? Se secreta hormona de crecimiento, pero disminuye la liberación de somatomedina y la insulina, por lo cual el crecimiento no está favorecido y lo que se promueve es la movilización de calorías, ¿ah? Por ejemplo, lípidos, para el mantenimiento energético. Bueno, ahí terminaríamos con la hormona de crecimiento, ¿tá? Y ahora lo que vamos a ver es brevemente las otras hormonas, rápidamente, ya que cada una de ellas las van a ver en detalle en otras clases. Entonces, respecto a la prolactina, se secretan por las células lactotropas, estimulan, su principal función es el estímulo del desarrollo mamario y la producción de la leche, inician y mantienen la lactancia. A diferencia del anterior, circula en forma libre, no va unida a proteínas, aunque su vida media, sin embargo, es igual alrededor de 20 minutos. Las concentraciones séricas basales son similares en hombres y mujeres. Esta, como habíamos dicho, no forma parte de un eje endocrino. Tanto la hormona liberadora de tirotropina como la hormona liberadora de prolactina estimula la síntesis de prolactina, mientras que la dopamina inhibe la síntesis de prolactina y está normalmente bajo un control predominantemente inhibitorio de hipotalámico. La población de los lactótrofos, que las hormonas que las sintetizan, varía según el estado del individuo. Durante el embarazo, los estrógenos estimulan la síntesis de prolactina. Es una de las múltiples hormonas liberadas frente al estrés. Y bueno, respecto a su ritmo circadiano, también se incrementa su liberación durante el sueño. Ahora pasamos a la hormona adrenocorticotropa, ACTH o adrenocorticotrofina. Son sintetizadas por las células corticotrofas, también circulan como hormona libre, su vida media es alrededor de 10 minutos, y sus receptores son los MCR2 en las células de la corteza suprarrenal. Su función principal es regular el crecimiento de la corteza suprarrenal, donde va a estimular la síntesis y la secreción de 3 hormonas: el cortisol, los andrógenos suprarrenales y la aldosterona. Se sintetiza a partir de un precursor que es la proopiomelanocortina, o POMC. Este precursor más grande, ¿tá?, se cliva en otros dos péptidos, ¿tá?, que después van a ser clivados nuevamente para producir ACTH, lipotropina y beta-endorfinas, que son opioides endógenos. Cabe destacar que dentro de la secuencia ACTH se encuentra, si se cliva, se puede clivar en otro péptido, que es la hormona estimulante de los melanocitos, o MSH, y otro péptido CLIP, que no se conoce su función. Estos dos péptidos, es decir, la ACTH puede tener acción estimulante de los melanocitos, ya que contiene dentro de su secuencia a la MSH. Bueno, ahora vemos la regulación. Esta forma parte de un eje hipotálamo-hipófiso-córtico-suprarrenal. Este eje está conformado por la hormona liberadora de corticotrofina, o CRH, que estimula la síntesis de la ACTH en la hipófisis, y que va a estimular la síntesis de cortisol, aldosterona y androstenediona y dihidroepiandrosterona sulfato. De estas, el cortisol
es el que ejerce la retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Pero a su vez también la ACTH puede ejercer retroalimentación negativa en el hipotálamo. Múltiples factores pueden influenciar la liberación de CRH, como por ejemplo la alimentación, el sueño y la vigilia, el estrés, que incluyen una diversidad de factores, incluyendo infección, traumatismos, anestesia, cirugía, hipoglicemia, todos esos pueden ser factores de estrés. Esto también se relaciona con la depresión y la ansiedad, que en esta patología este eje está alterado, y bueno, los neurotransmisores, diversos neurotransmisores pueden actuar sobre la liberación de CRH. Bueno, este es el mismo esquema que vimos, CRH actuando para producir ACTH, la ACTH aumenta la producción de cortisol, este ejerce retroalimentación negativa. Pero esto, en este esquema lo ponemos para mostrar que a concentraciones suprafisiológicas de ACTH, suprafisiológicas, ¿qué pasa? La ACTH se empieza a unir a otros receptores. Normalmente se une a los MCR2, pero en concentraciones suprafisiológicas se puede unir al MCR1, de menor afinidad, en los melanocitos de la piel. Y esto es lo que explicaría que en ciertos tumores secretantes de ACTH tengan como síntoma el oscurecimiento de la piel, porque estimula la síntesis de melanina en estas células. Esta sería la vía normal, donde los queratinocitos de la piel, al llegar a la luz ultravioleta, estimulan la síntesis de MSH y que actúa normalmente sobre los melanocitos. Respecto a la secreción al ritmo circadiano, tiene un pico antes del despertar y un valle cercano a la medianoche. El pico antes del despertar, durante el sueño, antes de despertar, es el que explicaría que prepararía el organismo para mantener una glucosa plasmática adecuada y un metabolismo adecuado antes de que empiece la vigilia posterior, y prepara el organismo para el estrés que significa el estado de vigilia. Bueno, el eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal media la respuesta adaptadora al estrés. Bueno, y ahora pasamos a la tirotropina, o hormona estimulante del tiroides, TSH. De esta hormona vamos a destacar que tiene dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad alfa es compartida con estas otras tres hormonas, la LH, la FSH y la HCG, que todavía no la vieron, pero la van a ver posteriormente en el curso. Estas son iguales. La subunidad alfa en estas cuatro hormonas son iguales, y la subunidad beta sería la que tiene la especificidad biológica. La TSH es sintetizada en células tirotropas. La vida media es relativamente larga, es de minutos a horas. En la noche tiene una concentración plasmática mayor, estimula la síntesis de hormonas tiroideas T3 y T4, y las hormonas tiroideas regulan el metabolismo, el crecimiento y la morfogénesis. Participan en el eje hipotálamo hipófiso tiroideo,
¿tá? Donde la hormona estimulante del tiroides estimula la síntesis de hormona TSH, la TSH estimula la síntesis de T3 y T4 en la tiroides, y la T3 es la que ejerce la retroalimentación negativa. El estrés, que puede ser ayuno, infección, como dijimos, inhibe la secreción de TRH. Recuerden que la TRH se une a los receptores de los tirotropos, pero también de los lactotropos, estimulando la síntesis de prolactina. Bueno, y por último las gonadotrofinas, que son la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Son sintetizadas por las células gonadotropas y regulan la función de las gónadas en ambos sexos. También forman un eje hipotálamo-hipófiso gonadal, ¿tá? En el cual los participantes de este eje son la hormona liberadora de gonadotrofinas, que estimula la síntesis de LH y FSH, ¿tá? Estos van a actuar sobre receptores de FSH y LH en distintas células, ¿tá? Para producir los esteroides sexuales, los cuales van a ejercer la retroalimentación negativa. Y también van a producir una hormona que se llama inhibina, que también participa en la retroalimentación negativa, pero es selectiva sobre la FSH. Las hormonas que ejercen retroalimentación negativa son distintas en el hombre y la mujer. En el hombre es la testosterona y los estrógenos, y en la mujer es la progesterona y los estrógenos. Los estrógenos en la mujer también pueden participar en la retroalimentación positiva en un periodo determinado del ciclo, cuando son mantenidos, ¿tá? En concentraciones altas durante varios días, provocando el pico de LH y de FSH, ¿tá? Durante el ciclo ovárico. Y la inhibina ejerce retroalimentación negativa, como ya habíamos dicho, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, una cosa interesante es que los pulsos de LH se correlacionan con pulsos de GnRH. Entonces esto lo muestra claramente, cómo los pulsos, ¿tá?, de GnRH se correlacionan con los pulsos de LH. Y a su vez la frecuencia de esos pulsos también es importante, porque los pulsos de GnRH, cuando son 1 por hora, promueven mayor liberación de LH, ¿tá?, y la FSH, que está marcada en azul, está en menor concentración. Pero si los pulsos de GnRH son 1 cada 3 horas, aumenta la producción de FSH y disminuye la de LH. Bueno, y esto sería lo último, ¿tá? Se va a hablar en más detalle de esas hormonas durante clases posteriores, y bueno, y esta sería la bibliografía recomendada. Sobre todo, yo recomendaría que lean de Bernie Levy, que es más corto, ¿tá? Y con esto rápidamente van a poder completar el tema. Muchas gracias.